Buenos días, chicos. En el día de hoy comenzamos el estudio de una nueva una unidad que va a relacionar la química con sus aplicaciones y todo el sistema, la estructura del sistema solar. Para hablar de la química, para hablar del sistema solar, de la vida, de los seres vivos, tenemos que hablar de un átomo de gran importancia, que es el átomo de carbono. En grados anteriores trabajamos el elemento carbono, trabajamos con la tabla periódica y aprendimos que el elemento carbono se va a encontrar en lo que es la materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica e inorgánica, al inicio, hace muchos años, se planteaba que la materia orgánica era aquella que era sintetizada por los seres vivos, concepto que luego se cambió después que Friedrich Wöhler, un químico alemán, sintetizó por primera vez a nivel de laboratorio un compuesto químico que es la urea, que es uno de los compuestos de la orina en los seres vivos. Desde que él pudo sintetizar eso en un laboratorio, se dejó de pensar en los compuestos orgánicos como aquellos sintetizados por los seres vivos y más bien se pasó a pensar que los compuestos orgánicos son los que forman parte de los seres vivos. La diferencia mayor, la gran diferencia entre materia orgánica e inorgánica es su composición química, ya que la composición química de la materia orgánica está dada más bien por un elemento que es el carbono, que va a estar presente en toda su estructura química. Todos los compuestos orgánicos tienen abundante carbono en su composición química, mientras que los compuestos inorgánicos van a estar formados por el resto de los elementos de la tabla periódica. Aquí ven dos ejemplos, ¿verdad? Los inorgánicos formando parte de los minerales, mientras que los orgánicos proceden de los seres vivos. Ahora, vamos a recordar que estas dos materias tienen grandes diferencias que vamos a dar en su nivel y que ahondaremos en grados superiores. La primera es la presencia de carbono. Aunque en materia inorgánica también hay carbono, como el caso del CO2, como el caso del carbonato de calcio, la mayor parte del carbono se encuentra en la materia orgánica. Otra diferencia grande va a ser la solubilidad. Los compuestos inorgánicos van a ser solubles en agua. Vamos a pensar, por ejemplo, en el cloruro de sodio, que es la sal común, ¿verdad? Mientras que los orgánicos no son solubles en agua, la mayoría, sino en solventes orgánicos. Otra gran diferencia es que los inorgánicos, como el caso de la sal común, el hierro, ¿verdad? El cobre, cualquier mineral, va a conducir lo mismo el calor que la corriente eléctrica, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, un alambre de cobre, un alambre de metal, de hierro, de cualquier tipo, lo vamos a introducir en un tomacorriente y evidentemente nos va a coger la corriente, mientras que la materia orgánica no conduce ni calor ni corriente eléctrica. Ahora, estas dos materias se encuentran formando un ciclo en la naturaleza, de eso hemos hablado desde el año pasado, ¿verdad? Desde octavo grado. Nosotros trabajamos con el ciclo de los elementos de la naturaleza mediante las cadenas tróficas. Todos recuerdan que los productores van a ser aquellos organismos que mediante el proceso de síntesis, fotosíntesis o quimiosíntesis, van a tomar materia inorgánica del suelo, ¿verdad? Y del aire, o sea, del ambiente, y van a convertirla, van a sintetizar materia orgánica. Esa materia orgánica pasa por toda la cadena de alimentación a través de los consumidores y cuando estos mueren son trabajados, son descompuestos por los descomponedores, bacterias y hongos, nuevamente a materia inorgánica, manteniendo así el ciclo de elementos de la naturaleza. Ahora, este átomo tan asombroso, el átomo de carbono, ¿cuál es su origen? Una de las teorías del origen del átomo de carbono proviene desde la explosión del Big Bang, la gran explosión. Se plantea que en esta explosión del Big Bang se formaron los tres elementos químicos más ligeros, el hidrógeno, el helio y el litio. Y que después, millones de años después, se fueron formando el resto de los elementos por la unión de estos átomos. Pues el carbono se plantea que se forma a partir de la fusión, de la unión de tres núcleos del elemento helio. A partir de ahí se plantea que surge el carbono en la Tierra. Ahora, dentro de la tabla periódica
¿En qué lugar se encuentra el carbono? Desde cursos anteriores trabajamos que el carbono se va a encontrar en el grupo 4A, venlo aquí, grupo de los carbonoides o grupo de los elementos del carbono, periodo 2 de la tabla periódica. Es un elemento no metálico que vamos a recordar algunas de sus características. Vamos a recordar que el curso pasado trabajamos lo que es número atómico, ¿verdad? En la parte izquierda superior de la tabla. Este número atómico va a coincidir tanto con los números de protones en el núcleo como el número de electrones. Recuerden que los átomos son partículas neutras. Al ser neutras, su cantidad de protones y electrones debe ser la misma y coincide con el número atómico del elemento. La masa del carbono, ¿verdad? Número masa es el 12, ¿verdad? 12 unidades de masa atómica. Y esta configuración electrónica no es más que la distribución de estos electrones en los niveles de energía. Vamos a recordar que en el último nivel de energía, o sea, en el grupo 2, en el nivel 2, va a tener 4 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir tener 4 electrones en su último nivel? Tener la capacidad de tetravalencia, chicos, o la capacidad, como ven aquí, de formar 4 enlaces. Esta capacidad de formar 4 enlaces le permite al carbono formar un sinnúmero de compuestos orgánicos, miles de compuestos orgánicos de diferentes grupos, diferentes funciones químicas, como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los éteres, que estudiaremos en cursos posteriores. Aquí está representada la diversa cantidad, poquitos de las miles de compuestos que se pueden formar, entre ellos los polisacáridos o carbohidratos que forman parte de los seres vivos. Ejemplo, el almidón, presente un polisacárido de almacenamiento en plantas. La celulosa, que está presente en la pared celular de plantas. Aquí están los ácidos nucleicos, chicos, como el ADN, ¿verdad? Importante en la información genética. Materiales como la seda, las proteínas que forman también parte de los seres vivos, el caucho utilizado por el hombre, el látex y un sinnúmero de compuestos más gracias a la tetravalencia del carbono. Esto hasta aquí ha sido un pequeño resumen de lo que ya sabíamos, de lo que ya conocíamos desde octavo grado. Ahora, ¿qué pasa con el elemento carbono? En la tabla periódica existen existen elementos que tienen la característica de poseer igual número atómico, o sea, Z, y diferente número masa entre sí. O sea, son elementos del mismo elemento químico que tienen número atómico igual y diferente número masa. A estos elementos con estas características se le llama isótopos. Y hoy quiero hablar específicamente de los isótopos del carbono. En la naturaleza el carbono lo encontramos en 3 formas diferentes o 3 isótopos diferentes. En el carbono 14 vamos a encontrar el carbono 12 y el carbono 13, que son isótopos estables, y un isótopo inestable, que es el carbono 14. Esta capacidad, esta cualidad del carbono 14 de ser inestable, le permite a los científicos establecer la edad de un fósil. ¿De qué forma? Fíjense, los organismos incorporan constantemente carbono de una u otra forma, gracias por la alimentación, por el CO2, incorporan constantemente carbono al organismo, a su interior, y este carbono obviamente va metabolizándose. ¿Qué pasa? Que el carbono 14, cuando el organismo muere, deja de ser consumido, al igual que el resto de los carbonos, pero al ser inestable, el carbono 14 se desintegra, transmuta, cambia a nitrógeno 14, o sea, deja de existir. Poco a poco deja de existir la misma cantidad de carbono 14, obviamente disminuyendo. Por lo que, conociendo la concentración de carbono 14 en un fósil, yo puedo detectar, puedo dar un aproximado bastante exacto de la edad del carbono. A esta edad se le conoce como edad radiocarbónica. Vamos a conocer que la edad media, el tiempo medio en que se demora el carbono en desintegrarse es de 5.700 años. Entonces, ¿qué es lo nuevo para nosotros? Vamos a aprender a calcular la edad de un fósil. Un científico, Willard Libby, propuso una técnica de medición de la edad del fósil. O sea, de esta forma yo puedo saber la edad, primero,
conociendo qué cantidad, qué concentración, qué % de carbono 14 presenta el fósil. Y así puedo saber, teniendo en cuenta la edad de desintegración, que es 5.700 años, puedo más o menos saber qué edad tiene ese fósil. Esta es la fórmula. No se asusten, es muy fácil. Vamos a ver qué fácil es de aplicar. Y esta es la fórmula que vamos a usar. Fíjense, la fórmula dice, edad del fósil sería T, tiempo, ¿verdad? Tiempo va a ser la edad del fósil. Este tiempo medio no es más que la vida media del carbono y están viendo que es un número fijo. 5.700 años, es un número promedio porque en realidad son 5.730, pero bueno, ahí vamos. 5.700 vamos a usar como vida media del carbono, ¿ok? Que sería aquí. Esto por menos el logaritmo de NF entre NO. ¿Qué cosa es este trauma? No. Esto no es más que el % de carbono 14 que tenga el fósil. Esta división de NF entre NO no es más que cantidad final de carbono entre cantidad inicial y se va a establecer, yo se los voy a dar como un % de carbono 14 en el fósil. Ln no es más que el logaritmo natural o logaritmo neperiano, una teclita que está en las calculadoras científicas muy fáciles de usar. Y esta multiplicación la voy a dividir por el logaritmo de 2, logaritmo neperiano de 2, que ya le pongo aquí. ¿Cuánto es? Que es menos 0,693. Para que entiendan cómo funciona, vamos a desarrollar un ejercicio. Dice, calcula la edad radiocarbónica de una madera prehistórica que contiene 45% de carbono 14. Solo con este dato, chicos, ya yo puedo calcular qué edad tiene ese fósil. Vamos a volver. ¿Qué datos tengo? Fíjense. Dijimos que la diferencia entre la cantidad de carbono 14 final y la inicial no es más que la cantidad de % de carbono 14 que hay en el cuerpo o en el fósil en este caso. Helo aquí, ¿verdad? Ese 45% me va a dar este valor, esta magnitud que está aquí, ¿verdad? Ahora, vida media del carbono es un número fijo, una constante, que es 5.700 años. Vamos entonces a utilizar, sustituyendo en la fórmula anterior, la fórmula decía edad del fósil, 5.700 años, por menos el logaritmo del % de carbono 14, que vemos que es 45, entre el número fijo, que es 0,693, que es el logaritmo neperiano de 2. Solo metes en la calculadora 5.700 por menos logaritmo neperiano de 45, ese logaritmo me va a dar este número que está aquí y todo eso lo divido por esto. Me dice que ese fósil, que esa madera prehistórica, tiene 178.468.151,3 años de haber existido, por supuesto. Espero, chicos, que este tema les haya llamado la atención. Lo que tienen en el deber son 3 ejercicios de este tipo, se pueden guiar por la clase. Espero que haya sido de provecho y nos vemos en la tutoría.